Bien, vamos a abordar durante estos próximos minutos un aspecto realmente muy interesante que puede tener, a nivel de patología evidentemente, que puede tener en muchos casos, lamentablemente, un impacto negativo y consecuencias, digamos que no deseadas para nuestra salud. Vamos a hablar del ictus en toda su extensión. Y para ello nos acompaña, ¿qué tal, doctora? Hola, buenos días. Nos acompaña la doctora Natalia Pérez de la Osa. Me gustaría hacer, doctora, una breve presentación a nivel profesional antes de entrar en materia, ¿correcto? La doctora Natalia Pérez de la Osa, hasta hace poco tiempo, ha sido médica adjunta y coordinadora de la unidad del ictus del Hospital Universitari Germans Trias y Pujol, ¿de acuerdo? Y actualmente, precisamente aquí donde estamos, neuróloga adjunta de la unidad de patología cerebrovascular de la Fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Además, quiero decir, permíteme, doctora, es una relevante especialista en neurología que ha desarrollado una breve pincelada a nivel de currículum, para que te conozcan un poco mejor, que ha desarrollado su labor como médica adjunta, como he dicho, en estos dos hospitales, pero además dirige o ha dirigido el Plan de Ictus de Cataluña, ¿correcto? Sí. Y colabora también con el Plan Director de la Enfermedad Vascular Cerebral y con el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Hasta ahí muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Bien, desde 2011 lidera el desarrollo e implementación de la RACE, que es la escala clínica prehospitalaria para identificar a los pacientes con sospecha, eso lo explicaremos luego, con sospecha de oclusión de gran vaso cerebral, que son o pueden ser candidatos a tratamiento endovascular, ¿correcto? Exactamente. Y para finalizar esta introducción, codirige el estudio RACECAT, bien, con el objetivo de estudiar los circuitos, digamos, de traslado más adecuados para los pacientes con ictus grave y sospecha de oclusión de gran vaso. Son cuestiones un poco técnicas, pero que ahora vamos a ir desarrollando precisamente con la colaboración de la doctora. Que además, en su trayectoria profesional, doctora, te has dedicado al campo, como parece que es ya evidente, ¿verdad?, al campo de la patología neurovascular, y además eres especialista en el tratamiento del ictus en fase aguda. Bien, yo creo que después de esta presentación, lo primero que me gustaría, doctora, que nos comentaras. Claro, parece sencilla la explicación, pero como además nos dirigimos al gran público, que nos expliques qué es un ictus. Sí, eso es claro, lo más importante. Es la base. Es importante también, todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un ictus y entonces es importante saber que es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, que vemos más en nuestros servicios de urgencias y sobre todo que provocan una gran discapacidad en la sociedad. Es una enfermedad que muchas veces no comporta el fallecimiento de las personas, pero sí que comporta pues, una pérdida de las funciones neurológicas y una gran discapacidad, un cambio de repente de un día para otro en la vida de las personas. Y eso es muy frecuente y por ese motivo pues, bueno, es una enfermedad en la cual tenemos interés en modificar su evolución y su pronóstico. Claro. Dicho esto, esta sería una definición, digamos, algo simplista, pero válida. ¿Qué es lo que provoca un ictus? ¿Qué es lo que puede provocar que se produzca un ictus? Sí, así, en general, O sea, para entender lo que es un ictus, ¿sí? el ictus es una interrupción que ocurre de repente en la circulación de la sangre dentro del cerebro. De manera que una parte del cerebro deja de recibir sangre. Sí. Eso ocurre la mayoría de veces porque hay una obstrucción en una arteria, como un trombo, como un tapón, que no deja pasar la sangre, o bien
Otro tipo de ictus, que es el ictus hemorrágico, ocurre cuando se rompe una arteria y sale la sangre dentro del cerebro. Son los dos tipos de ictus. Bien. Y al final lo que ocurre es que una parte del cerebro deja de recibir la sangre y por lo tanto deja de funcionar y no cumple sus funciones. Ese es el origen y de ahí, bueno, esa es la definición de un ictus. Tenemos ya la definición de ictus. A grandes rasgos sabemos qué es lo que puede provocar que se produzca un ictus. Ahora entraremos en más detalles, evidentemente. Hay otra primera pregunta para acabar de situar el contexto. Claro, el ictus avisa unos días antes de que va a producirse, se puede presentar de forma espontánea. Vamos a explicarlo esto también. Pues por desgracia, habitualmente no avisa. Ajá. No avisa y es una enfermedad que viene de repente, en general. Esa obstrucción, ese trombo que obstruye la arteria puede venir del corazón, puede desengancharse de las arterias si están sucias, pero los síntomas aparecen de forma aguda en el momento en el que se tapa la arteria. Pero Bien. realmente no es algo que podamos predecir unos días antes. No hay síntomas en absoluto. Los síntomas vienen de repente. Puede ser cuestión de minutos. Es cuestión de minutos. O es de hecho cuestión de minutos. Sí. Bueno, continuemos. El ictus, estadísticamente al menos, ¿afecta más al hombre o a la mujer? ¿Es indiferente el sexo, la edad? El ictus es indiferente al sexo. Ocurre tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que hay diferencias en el sentido de que los hombres sufren ictus a edades más tempranas, por ejemplo, y por Sí. otro tipo de problemas, habitualmente más relacionado con la aterosclerosis, por los factores de riesgo. Habitualmente los hombres son más fumadores, peor control de factores de riesgo. En cambio, en las mujeres es más frecuente ictus a edades más avanzadas y más relacionado con arritmias del corazón. Pero Bien. afecta a los dos sexos y sobre todo pues, a edades más avanzadas a partir de los 70 años en adelante y a mayor edad, mayor riesgo. Claro, de ictus. mayor edad, mayor riesgo. Bueno, has comentado ahora algo que creo que merece un comentario, el tema del tabaco. Ya sabemos que el tabaco no es en absoluto saludable para nadie, bajo ningún concepto. Pero en el tema del ictus, ¿existen evidencias de que el tabaco puede ser o es de hecho un factor incluso determinante? Sí, totalmente. El tabaco se asocia a eso, ¿no? La aterosclerosis, que es la enfermedad en la que las arterias se ensucian y se van haciendo más estrechas y en la pared de las arterias se va acumulando suciedad. Claro. No solamente el tabaco, también se añade el colesterol alto, el azúcar, el sedentarismo, todo eso va sumando. En fin, son una especie de bomba de relojería, ¿verdad? Sí, cuantos más factores hay, Claro. más riesgo hay. Pero bueno, el tabaco es algo muy evitable, ¿no? Muy frecuente Evidentemente. y muy evitable. Otras enfermedades quizá no son tan fáciles de corregir. El tabaco es tan fácil como intentar Claro. reducir el consumo, ¿no? En la sociedad. Sí. Y doctora, dentro de ese abanico de factores que hemos comentado, algunos de ellos, hay algunos más precisamente, ¿cuáles son los evitables y los que no podemos evitar? El que no podemos evitar básicamente es la edad. Ese es el factor más. Luego sabemos también que hay determinados pacientes que tienen ictus por enfermedades más genéticas, problemas de la coagulación sobre todo, o predisposición genética. Eso Sí. hoy en día tampoco lo podemos evitar y es una gran área de estudio. Claro, perdona, no lo podemos evitar, pero sí que lo podemos conocer. Exacto, por eso digo El que es riesgo, una área de el riesgo estudio. genético. Sí, pues eso es algo que Claro. estamos avanzando hacia establecer un riesgo personalizado. No es tan fácil como decir contrólate el colesterol, deja de fumar, Claro. sino que hay que asociar a otros factores genéticos y establecer el riesgo individual de cada persona para intentar dirigir la prevención. Es algo que poco a poco tenemos que ir avanzando hacia una prevención individualizada. Bien. El factor que es más controlable y más relacionado con el ictus, aparte del tabaco, Sí. es la hipertensión, la tensión alta. Hipertensión arterial. Sí, hipertensión arterial. Tanto en el ictus isquémico, que es cuando hay una obstrucción, como aún más en el ictus hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria. Sí. La tensión alta es el factor más frecuente y más evitable. Y además la hipertensión arterial
es algo muy prevalente en nuestra sociedad y que no conocemos porque no es una enfermedad que provoque ningún dolor ni que provoque ningún síntoma. Por eso es importante de vez en cuando hacer un control de tensión a partir de cierta edad, porque podemos ser hipertensos y no saberlo. Claro. Bien, los que son evitables, evidentemente el tabaco. ¿Alguno más que podamos destacar? El control del colesterol, claro. Hacer una analítica de control de vez en cuando, el control de la tensión arterial y el ser activos físicamente, evitar el sedentarismo, el sobrepeso, el mantenernos activos. Eso se ha visto importante, que claro. Sí, ayuda mucho al desarrollo de las arterias y sobre todo a la recuperación después de un ictus. Claro, porque vamos a ver, doctora, hablando del sedentarismo, no hace falta, pregunto, que uno se convierta en un atleta de competición. No. Simplemente, no sé, se dice que existe esa norma no escrita de los 10.000 pasos diarios, etcétera. Esto sería suficiente, o si no son 10.000, 5.000, los que buenamente cada uno pueda. ¿Eso sería útil? Exacto, eso es importante. Hay que adaptarlo a las capacidades de cada persona. Se dice que a partir de 6.000 pasos al día y sobre todo también a un ritmo rápido es lo que más previene en general las enfermedades circulatorias. Claro. Pero hay que adaptarlo. También otra norma podría ser los 30 minutos diarios de una actividad moderada, que es otra manera de verlo, ¿no? Claro, porque decías, doctora, que normalmente, en fin, estadísticamente, el ictus acostumbra a presentarse ya a partir de ciertas edades. Claro, quizá a los 70, incluso 80 años, nuestra capacidad para desarrollar actividad física se verá reducida bastante, ¿no? Pero bueno, si uno hace lo que puede, siempre será positivo, ¿no? Sí, hay que intentar adaptarlo a las posibilidades y a la edad, pero también es un hábito que se coge. Lo que es difícil también es intentar empezar a cambiar hábitos a los 60, 70 años, cuando uno nunca ha hecho actividad física, pero hay actividad adaptada en los centros de salud, aunque sean 3 sesiones de tai chi a la semana, por ejemplo. natación a un ritmo, o sea, cualquier movimiento y fortalecer la musculatura es beneficioso para... Porque el tai chi cada vez está más, entre comillas, de moda, ¿eh? Cada vez hay más seguidores, lo cual es positivo. El tai chi también, además, es una ayuda del control, del autoconocimiento del cuerpo y, sobre todo, evita mucho también las caídas o el saber caerte y no... Es importante. Sí, porque ayuda mucho al equilibrio, que en la gente mayor es un problema. Y una cosa, doctora, ¿la alimentación tiene o puede tener algo que ver con el ictus? Sí, también se ha visto que la dieta mediterránea ayuda, ¿no?, a prevenir el ictus, o que las sociedades en las que tenemos una dieta más saludable tenemos menos incidencia o es menos frecuente el ictus que en otras sociedades. Sobre todo también es el intentar evitar las grasas, el aumento de colesterol. Al final todo es un círculo cerrado, ¿eh? Al final es intentar hacer una vida saludable sin obsesionarnos, porque de vez en cuando también está bien saltarse la norma, pero cumplir la norma la mayoría de los días para podértela saltar de vez en cuando. Esa es una opinión personal, por supuesto. Pero creo que también es eso, ¿no? El no hacer un hábito nocivo para la salud a diario, pero saber que tampoco hay que obsesionarse con las cosas. Bueno, vamos a entrar también en diagnóstico, en tratamiento, en secuelas y otros aspectos directamente relacionados con el tema del ictus. Pero antes hay otra pregunta. Cuando lamentablemente se produce un ictus, ¿cuánto dura un ictus? ¿De qué depende la duración del ictus? O sea, la duración del ictus, si no ponemos ningún tratamiento, probablemente aquel ictus pues, no se resolverá de forma espontánea y el paciente quedará con una lesión en el cerebro que esto le provocará unas secuelas. Bien. Entonces, lo importante es, con los medicamentos, lo que podemos hacer es interrumpir ese problema y volver a restablecer el flujo cerebral para que queden las menores secuelas. Claro, o sea, que el ictus cuando se produce, hay que tratarlo sí o sí. Sí, casi siempre hay que tratarlo, pocas veces se resuelve por sí solo. Claro. Bien, el tema de las secuelas es un tema importante en el que también entraremos luego. Bien. ¿Cómo se diagnostica un ictus? El ictus se diagnostica, en primer lugar, con los síntomas. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa reconocer para poder avisar rápido a los sistemas de emergencias. Entonces, los síntomas que provoca un ictus es que de forma
repentina, la persona pierde la capacidad para mover, por ejemplo, la mitad del cuerpo. Entonces está el típico síntoma de que se tuerce la boca porque la musculatura de la cara no funciona bien, o el brazo. Es un síntoma muy visible, claro. Sí. Claramente, el torcer la boca es algo muy visible. Hay que fijarse también si la persona tiene dificultad para mover el brazo y la pierna de un lado o del otro. Sí. También puede provocar problemas de la sensibilidad de la mitad del cuerpo. El paciente no se nota el brazo o se nota un cosquilleo en la mitad del cuerpo. Puede provocar también problemas del habla. Dependiendo de qué arteria o de qué zona del cerebro es la que no recibe sangre, podemos notar los síntomas en un lado del cuerpo, en el otro, o más en el habla, o más en la vista. También puede afectar a la visión, puede afectar a la visión de un ojo, de repente dejas de ver de un ojo, eso es por un trombo en el ojo, o dejar de ver la mitad de nuestro campo visual. Claro, vamos a ver, entonces, si alguno de estos síntomas aparece de forma espontánea, cuidado. Quiero decir, poca broma con esto, ¿verdad? Sí, si aparece una persona que previamente estaba bien y que de repente empieza a notar que no mueve bien la mitad del cuerpo o que no habla bien, que dice las palabras de forma incorrecta, evidentemente hay que, bueno, primero de todo, seguridad para el paciente, que si sentarse o tumbarse, o si se cae, que no se haga daño, observar realmente esos síntomas y rápido avisar al sistema de emergencias médicas para que activen todo el protocolo de atención médica. Claro, porque si se presenta alguno o algunos de estos síntomas, hemos de esperar a ver si es un síntoma pasajero o ante la duda hay que actuar. Ante la duda hay que actuar. Y si puede durar 10, 15 minutos y luego la persona empieza a decir, ay, pues mira, me estoy recuperando, igualmente hay que explicarlo. Sí, esta era la siguiente pregunta, claro. Es decir, si notamos una mejoría, bueno, ya se me ha pasado, no importa, ¿no? Eso puede ser un ictus transitorio, pero que muchas veces el problema del riego sanguíneo en el cerebro ya ha empezado y puede volver a aparecer al cabo de un rato. Entonces hay que avisar igualmente. Correcto. Entramos ya en materia más a fondo. Llega un paciente con una sospecha de ictus. En principio entiendo que sería a urgencias. ¿Qué se hace con ese paciente? Bueno, antes de llegar a urgencias, el primer paso sería el sistema prehospitalario, el sistema de emergencias médicas, atiende al paciente. Ese sería el primer paso. Claro, y para mí es un punto importante. Llamar por teléfono. Llamar al 112. Al 112 y explicar qué es lo que ocurre. Explicar que esa persona de repente no habla o ha torcido la boca y él le hará unas preguntas. A veces la persona que llama puede estar muy nerviosa, pero tiene que intentar mantener la calma porque el sistema de emergencias ya está activando un recurso mientras le van haciendo preguntas. Bien. Por tanto, no dirigirse directamente a urgencias, si no es algo muy evidente, está claro, sino llamar primero al 112. Sí, siempre es más recomendable porque el 112 hace una valoración y en caso de que se sospeche un ictus, se activa un circuito que ya se dirige el paciente al hospital adecuado, se avisa al hospital para que el hospital esté preparado y todo se activa mucho más rápido que si con el coche propio llevamos al paciente al hospital y nadie nos está esperando. Entonces, ese es el protocolo de código ictus que ahora mismo funciona en toda España y en la mayoría de países desarrollados y que es el circuito rápido para recibir el tratamiento lo antes posible. Entonces, hemos llamado al 112 y efectivamente la sospecha es más que evidente de que se trata de un ictus. Siguiente paso. El 112 hará una valoración, primero de la estabilidad clínica del paciente, que respire, que todo funcione bien. Supongamos que ya está todo hecha. Está bien. La valoración está hecha y sí, hay una sospecha de que se trata de un ictus. ¿Qué pasa? Entonces el 112 avisa al hospital más cercano de que va a trasladar a un paciente con un ictus, entonces el hospital ya se prepara. A la llegada del hospital muchas veces hay todo un equipo ya preparado y se tiene que hacer primero un TAC, una prueba de neuroimagen, que es un TAC o un escáner, es lo mismo, que es unas fotos del cerebro que nos van a asegurar que el paciente está sufriendo un ictus y nos va a diferenciar si es un ictus hemorrágico, como hemos dicho al principio, o un ictus isquémico por una obstrucción. Este procedimiento, doctora, que estás comentando,
entra ya dentro de lo que se llama código ictus. Sí, todo el proceso es el código ictus. Todo el proceso, muy bien. Sí. Bien, efectivamente, es un ictus hemorrágico o isquémico. Pongamos un ejemplo válido, alguno de los dos. El isquémico es más frecuente. Y además es el que más quizá herramientas tenemos para tratarlo, porque Bien. es fácil de entender. Hay una obstrucción de una arteria y tenemos que desobstruirla. Claro. Entonces podemos dar medicamentos que son trombolíticos, que se llaman, que es para deshacer ese trombo. Eso hay que hacerlo lo antes posible. Recordemos, perdón, que ese trombo se ha producido a nivel cerebral. Sí, está obstruyendo una arteria del cerebro. Bien. Puede ser una arteria más grande, una arteria más pequeña, pero hay una obstrucción. Eso es urgente, es urgente. Sí, porque ese cerebro no está recibiendo sangre. Claro. Si conseguimos deshacer ese trombo y el cerebro ha estado media hora, por ejemplo, sin recibir sangre, o una hora, ese cerebro aún no se ha muerto del todo. Puede sobrevivir. En cambio, si ese cerebro está 3, 4, 5 horas sin recibir sangre, es muy probable que aunque deshagamos el trombo, ya no estemos a tiempo de recuperar todas esas neuronas. Bien. Entonces eso depende de cada persona, pero la idea es cuanto antes mejor. Tenemos que deshacer ese trombo. Eso se hace, doctora, a través de fármacos. Hay dos maneras. La primera es a través de fármacos y esto se puede administrar en la gran mayoría de hospitales y es la primera opción. Cuando los fármacos no son suficientes o si el trombo es un trombo muy grande, entonces tenemos que ir a la opción del cateterismo, que es la vía endovascular que llamamos, a través de un catéter. Por dentro de las arterias llegamos a la zona del cerebro donde está la obstrucción e intentamos directamente coger ese trombo y sacarlo. Y eso es así porque son los trombos que podemos acceder con un catéter. Cuando es un trombo más pequeñito, las arterias del cerebro ya son muy pequeñas y no tenemos catéteres tan pequeños para para sacar esos trombos. Claro, para que todo el mundo se haga una idea más exacta, en caso de utilizar un cateterismo, ¿por dónde se introduce el catéter? ¿Por qué zona? Normalmente se introduce por la ingle. Por la ingle. También se puede introducir por el brazo, pero hay que navegar. Se utilizan catéteres muy largos. Claro. El paciente está dormido, está sedado. ¿Está sedado, no anestesiado? Depende del caso, se puede necesitar anestesia, porque puede vomitar, puede moverse. A veces anestesiamos, a veces se hace con una sedación, pero tiene que estar quieto. Claro. Y eso es complicado porque es una urgencia, el paciente a veces está inestable, está inquieto. Entonces entramos por la ingle con un catéter, que es como un cable que vamos metiendo por dentro de la arteria. Bueno, ahora una pregunta, no sé si es una pregunta o una curiosidad, y perdón por el desconocimiento. Claro, estamos hablando, doctora, de un coágulo a nivel cerebral. Sí. ¿No sería más fácil, lo digo por la distancia, si introducimos el catéter por la ingle, no sería más fácil introducirlo por el cuello porque la distancia es más corta? Es una pregunta. Y perdón por la pregunta. No, es una pregunta muy válida y de hecho hay gente que a veces ha intentado hacer la punción directamente en la carótida. Trae problemas. Porque, es más complicado. Primero que en la carótida a veces es el origen del ictus, puede haber trombos. Vale. Y después que también es una zona que tú cuando hacemos la herida en la ingle, luego ponemos un compresivo y entonces esa herida en 24 horas cicatriza. Claro. En cambio en el cuello no podemos luego hacer un vendaje compresivo. No, pero cuando es difícil por entrar por la ingle o por el brazo, algunas veces se hace una punción en la carótida. No es lo más habitual. O sea, aquí la distancia no es el factor determinante, sino la seguridad. Normalmente no es el problema la distancia. Claro. Este trozo es recto. El problema es más una vez llegas adentro de las arterias del cerebro, navegar por esas arterias que ya van haciendo curvas. Yo digo, lo hacemos, en realidad tengo que dejar claro que es un equipo multidisciplinar, que en este equipo viene un radiólogo intervencionista formado. Yo, por ejemplo, no hago esta intervención. Viene un anestesiólogo, viene un equipo de enfermería, o sea que aquí interviene mucha gente para acabar de sacar ese trombo y que ese cerebro vuelva a funcionar, si es posible. Si en un perfil determinado de ictus se produce una hemorragia, es un ictus hemorrágico, ¿qué pasa entonces? ¿Es más complicado? ¿Cómo puede afectar esa hemorragia a nivel cerebral? En la hemorragia es otro mundo distinto. Los síntomas son los mismos. Es decir, cuando alguien ve que alguien puede estar sufriendo un ictus,
no podemos saber si es un isquémico o una hemorragia hasta que no hacemos una prueba de neuroimagen. Los síntomas son iguales. Sí, sí, sí. En la hemorragia el tratamiento es totalmente distinto. No es cuestión de sacar un trombo que está obstruyendo una arteria. Lo que es cuestión es de parar esa hemorragia para que no provoque más daño. Y ahí tenemos menos opciones. Pero también es importante el tiempo, también es importante que el paciente llegue al hospital. Por ejemplo, si toma anticoagulantes, hay que dar medicamento para frenar esa acción de los anticoagulantes, controlar la tensión, y en algunas ocasiones las hemorragias también es necesario entrar en quirófano, pero ya para operar y sacar esa sangre. Claro. Por tanto, el ictus hemorrágico es menos frecuente, pero más grave. Totalmente. En muchos casos. Sí. Ajá. Bueno, tenemos a ese paciente que, en fin, se ha podido tratar a tiempo, se ha resuelto el tema del coágulo. ¿De qué depende o de qué factores puede depender el que ese paciente tenga más o menos secuelas? Bueno, es una pregunta complicada porque hay muchos factores. Sí, hablamos en general. En general, lo más importante es el tiempo. El tiempo, pero también es verdad que es un poco... depende de cada persona, es individual. Hay personas que, imagínense, lo habitual, aquí, por ejemplo, en nuestro medio, es que el paciente acabe recibiendo el tratamiento en 2 o 3 horas, desde que ha empezado el problema. Sí. Con 2 o 3 horas, una persona puede tener una recuperación completa, máxima, al 100%, si el cerebro no se ha dañado, o otra persona en 2 o 3 horas puede tener una lesión muy grande. O sea que es un poco, depende de la edad, depende también de cómo estuviera de sano ese cerebro previamente. Entonces es un poco variable, pero sobre todo lo que más podemos incidir es el tiempo que tardamos hasta sacar ese trombo. Bien, evidentemente cada paciente es un mundo, es una, en fin, un caso, es una casuística diferente. Claro, algunas secuelas pueden ser recuperables, otras no. Explícanos algo sobre el proceso post-ictus y el porcentaje de recuperación. La verdad es que esto ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años con todo este arsenal de tratamiento. Ahora mismo, con todas estas opciones de tratamiento, casi la mitad de los pacientes se recuperan. Nosotros valoramos sobre todo la recuperación, decimos que después de un ictus la tendencia es de la mejoría en 3-6 meses. Entonces, más o menos la mitad de los pacientes que tienen un ictus llegarán a una recuperación bastante buena al cabo de 3-6 meses. Sí. Cuando no se consigue esta recuperación, hace unos años sobre todo eran secuelas más físicas. La mitad del cuerpo paralizada, gente que quedaba con una parálisis, con dificultad del habla... Y esas eran las grandes secuelas. Hay pacientes que desgraciadamente aún quedan con esas grandes secuelas. Pero sobre todo lo que estamos viendo últimamente son secuelas más sutiles, menores, ¿no? El paciente a lo mejor puede recuperar la fuerza del brazo y de la pierna, pero sobre todo entonces luego se acaba quejando de secuelas más cognitivas, dificultad para concentrarse, anímicas, cambios en su día a día, en su manera de funcionar. Pero entonces, doctora, las secuelas son menos graves porque se actúa antes, ¿no? Claro, evitamos las secuelas físicas tan graves, pero es verdad que todavía no podemos conseguir acabar de evitar las secuelas de funcionamiento y de razonamiento cerebral que puedan quedar después de un ictus, más cognitivas. Entiendo exactamente que son más difíciles de recuperar las secuelas cognitivas que las físicas, ¿no? Sí, o no. Bueno, son cosas que nos vamos encontrando, ¿no? Nos hemos concentrado mucho en recuperar las secuelas físicas gracias a la fisioterapia, a la logopedia, ¿no? Para las secuelas del habla, también la deglución, ¿no? El tragar. Después de un ictus hay mucha dificultad a veces para tragar. Todo eso conocemos también cómo trabajar esas secuelas. Las secuelas cognitivas, pues estamos también ahora empezando a trabajar en terapias de rehabilitación cognitiva, estrategias, porque no es lo mismo que una demencia, que es otra enfermedad neurológica cognitiva. Pero en cambio en el ictus, pues los problemas cognitivos son más de atención, de que la persona le falta iniciativa, no sabe planificar bien. Entonces el tipo de terapia tiene que ser otro, distinto que a lo mejor un paciente que tiene un Alzheimer, ¿no? Entiendo. Bien, vamos a ver, doctora, una persona que ya ha sufrido un ictus, ha sido tratada, que se ha recuperado total o parcialmente, ¿qué posibilidades puede tener
de que el ictus vuelva a repetirse? Esa es una de las preguntas que más vemos de nuestros pacientes. Claro. Y depende mucho Bueno, de la... es lógico, ¿no? Sí, porque es el miedo, Claro. ¿no? Una de las cosas es también el miedo de que me vaya a volver a repetir. A veces es gente mayor que vive sola, entonces ese miedo Claro. de volver a vivir solo y si no me vuelve a ocurrir no se dan cuenta. Depende mucho de la causa del ictus, ¿no? De cuál haya sido la causa. Pero intentamos dar tratamientos de prevención ajustados a las características de cada paciente Claro. para que no vuelva a ocurrir. Es cierto que una persona que ha tenido un ictus tiene más riesgo de que le vuelva a ocurrir que una persona que nunca lo ha tenido. Bueno, parece lógico, ¿no? Claro, porque es una enfermedad que bueno, está ahí y puede volver a ocurrir. También se asocia a más riesgo de enfermedad de cardiopatía isquémica, de infartos, de angina, porque al final un poco es lo mismo, son problemas circulatorios. Sí. Pero yo siempre digo lo mismo, aunque a veces quieres saber cuál es el riesgo y les decimos un porcentaje, por ejemplo, pues mira, el riesgo de que te vuelva a ocurrir en el próximo año es de un 3%, por decir algo. Y un 3% es mucho, es poco, pues depende. Pero yo sobre todo les digo... Todo es relativo. Agárrate al 97% de que no te ocurra. Entonces, bueno, tomando bien la medicación, intentando hacer un cambio de los hábitos que recomiende el médico, de dejar de fumar, de controlar mejor la tensión, pues hay que pensar que es más probable que no me ocurra que no que sí que me ocurra. Entonces, ¿no? Sí que es verdad que es un riesgo, el haber tenido un ictus es un riesgo para volver a repetir, pero no hay que estar sufriendo y pensando en eso todos los días. Antes de dar una pincelada también sobre, a grandes rasgos, cómo funciona la unidad de ictus aquí en Sant Pau, dos temas más que me gustaría comentar, doctora. ¿Qué importancia tienen o qué valor se les da en relación al ictus? Me refiero evidentemente a los ensayos clínicos. Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero... Sí, vamos a dar un esbozo. Vale, no, los ensayos clínicos en general en el ictus, bueno, nosotros siempre avanzamos en el conocimiento gracias a los ensayos clínicos. Claro. Y precisamente la trombectomía que hablábamos antes, este tratamiento endovascular o el tratamiento de la hemorragia, siempre se basa en ensayos clínicos. El beneficio en el ictus, el resultado de los ensayos clínicos es uno de los tratamientos que más cambian el pronóstico de la enfermedad en relación a otras cosas. Y ahora lo que estamos buscando también son ensayos clínicos muy dirigidos a recuperar la zona del cerebro dañada. Claro. A pesar de haber sacado el trombo, si ha quedado un daño, a una neurorecuperación, a una neurorehabilitación y también a la prevención, porque por ese miedo, ¿no? Que a veces, si no sabemos bien la causa del ictus, no podemos poner un tratamiento preventivo y ahí estamos haciendo muchos ensayos buscando fármacos que ayuden a hacer una mejor prevención. Claro, por ejemplo, ahora aquí en Sant Pau, pregunto, doctora, ¿hay en marcha ensayos clínicos sobre este tema? Sí, hay ensayos clínicos. Normalmente todos los hospitales hacen ensayos clínicos propios, digamos que los propios investigadores lideran, y luego participamos siempre en ensayos clínicos que a lo mejor vienen liderados por otros grupos en colaboración o por empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces hacemos investigación clínica en todos estos sentidos. Aquí en concreto en Sant Pau hay muchos ensayos clínicos, se trabaja mucho también, por ejemplo, en la patología aterosclerótica de la carótida. Hay un grupo muy potente que estudia lo que hablábamos antes de los perfiles genéticos asociados a mayor riesgo, menor riesgo o a respuesta de los tratamientos en función de las características genéticas de cada uno. Entonces, sí, bueno, la verdad es que en España hay mucha tendencia a hacer investigación en ictus. Tenemos una red de investigación financiada por el Ministerio de Ictus en la cual participan más de 30 grupos. O sea, es una área de mucha potencia en investigación en nuestro medio. Claro, y en la que evidentemente hay puestas muchas esperanzas. Sí, porque es una enfermedad muy frecuente y, como decíamos, continúa provocando mucha dependencia. Sí, doctora Pérez de Lausa, muy frecuente y progresiva, ¿va en crecimiento la incidencia del ictus? Sí, la verdad es que se espera que vaya en crecimiento, en especial por el aumento de la edad de la población. Está claro, bien. Y la otra gran pregunta que no podía faltar, no porque hablemos de ictus, porque esto es aplicable a día de hoy a cualquier otra patología. ¿Qué capacidad diagnóstica
e incluso resolutiva va a tener, o tiene ya, no lo sé, la inteligencia artificial? Porque esto está a la orden del día. Sí. Bueno, la inteligencia artificial la tenemos que ir adaptando en todos los ámbitos. En el ictus y en las enfermedades neurológicas pues también se está implementando. En concreto en el ictus, la inteligencia artificial ya la usamos desde hace mucho tiempo o desde hace unos años para el diagnóstico, ese TAC inicial que se hace en urgencias. Se hace un TAC de perfusión muchas veces que nos dice cómo está cada una de las zonas del cerebro recibiendo sangre en ese momento, qué zona podemos salvar, qué zona no. Todo eso son software, son programas de inteligencia artificial. Y también pues, todo el análisis genético se basa en algoritmos predictivos de inteligencia artificial, y creo que una de las áreas que también va a ser importante es en la predicción del riesgo que decíamos, ¿no? Porque cuando uno oye como persona individual, no, tengo que dejar de fumar porque me han dicho que eso es malo, o el tabaco o el colesterol, pues bueno, son medidas generales que uno al final no se las hace propias. En cambio, si tuviéramos algoritmos de inteligencia artificial que nos dijeran en cada momento, o mes a mes, o semana a semana, cuál es nuestro riesgo individual y cómo podemos modificar ese riesgo, creo que ayudaría más a cambiar la manera de hacer de las personas, ¿no? Si yo sé que esta semana no he salido a caminar y tengo un termómetro que me indica cuál es mi riesgo de volver a repetir un ictus, pues a lo mejor la semana siguiente me voy a caminar, y hacia ahí estamos avanzando con la inteligencia artificial. Por tanto, la inteligencia artificial no es tan solo una herramienta de futuro, que lo es, sino que ya se está utilizando en la práctica, hablando del diagnóstico e incluso del tratamiento del ictus. Me gustaría también, antes de concluir, por cierto, hay que decir que la unidad de enfermedades vasculares cerebrales de aquí de Sant Pau está certificada por la European Stroke Organization desde hace unos 5 años más o menos, y esta acreditación certifica a Sant Pau como centro de referencia, esto es importante, como centro de referencia para pacientes con ictus, además ictus de cualquier complejidad y las 24 horas del día. Esto es importante. Sí, exacto. O sea, es importante acreditarse porque aseguras que haces el tratamiento según la normativa, y eso significa que es un centro que puede ofrecer todo el arsenal de terapias en las 24 horas. Lo que hablábamos de la trombectomía, la neurocirugía para una hemorragia, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Eso significa que hay un servicio de urgencias, una UCI, un servicio de radiología, que todo está preparado. Es importante en ese sentido, hablando también de las certificaciones, hablar de los planes de salud, como hablábamos del Plan Director de Cataluña, del cual yo fui directora durante unos años. Estos planes existen en todas las comunidades autónomas, o deberían existir, siguiendo el plan nacional que hay estratégico de ictus en España, que luego hay que aplicarlo a nivel de cada comunidad. Y cada comunidad debe identificar qué centros están acreditados para hacer unas terapias o para hacer otras. Entonces, en ese sentido, pues Sant Pau, como otros hospitales, es un centro acreditado como centro de referencia para todas las terapias. Está claro. Y por supuesto, doctora, por supuesto, esta unidad de enfermedades vasculares cerebrales forma parte del Código Ictus de Cataluña. Claro, es una de las unidades que reciben, está repartida la población según la proximidad. Entonces, Sant Pau pues atiende a una parte de la población de Barcelona. Pues vamos a concluir. Quedan muchos temas fuera de tiempo, pero creo que hemos dado una idea, ¿verdad?, bastante amplia del tema. Pero sí que me gustaría, doctora Pérez de la Osa, para finalizar, ahora sí que te dirijas a esta cámara y que nos recuerdes muy brevemente, sobre todo en el aspecto de que seamos capaces, si lamentablemente en nuestro entorno ocurre una sospecha de ictus, ¿cómo debemos actuar? Por favor, dirígete a los que van a verte luego, comentando la importancia de ser reactivos, de saber actuar a tiempo. Lo más importante en el ictus es actuar rápido. Gran parte de los tratamientos van a funcionar mejor si los aplicamos de forma rápida, porque pensad que ese cerebro
no está recibiendo sangre, es como una planta que no la estamos regando, y cuanto antes podamos solucionar esa situación, ese cerebro mejor se va a recuperar. Entonces, todos debemos saber y debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos cuáles son los síntomas de un ictus. Una persona que de repente deja de hablar bien, dice palabras incoherentes, mezcla palabras, no se entiende lo que dice, o bien tuerce la boca, o bien no puede mover bien el brazo o la pierna de una mitad del cuerpo. También pueden ser síntomas visuales, pérdida de visión de repente. Puede ser todos estos síntomas a la vez o uno de estos síntomas. Ante cualquier sospecha hay que llamar al 112 lo antes posible. Doctora Natalia Pérez de la Osa, la verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante. Sobre todo desde aquí yo pido, por favor, solicito que hayan tomado buena nota de todo lo que nos ha comentado la doctora Pérez de la Osa ante el riesgo, esperamos que no ocurra, de la posibilidad de que alguno de esos síntomas sean predecesores de un posible ictus. La doctora Natalia Pérez de la Osa, como antes decía, es neuróloga adjunta de la Unidad de Patología Cerebrovascular de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Doctora, repito, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo de difusión.